la sensación de que está muy adelante. Bien, buenos días. Como siempre, les agradezco su presencia. Sí, nos esperamos para que se coloquen los compañeros de gráfico. Hoy sí venimos con horas, son y 29, en esta mañana de San Isidro, consejera. Bueno, les agradezco como siempre su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Antes de explicarles los asuntos que han sido aprobados hoy, tras la reunión del Consejo de Gobierno, permítanme decirles que desde marzo del año 2017, por acuerdo del Consejo de Gobierno, la Junta de Extremadura decidió adaptar a fácil lectura todos los acuerdos de su Consejo de Gobierno. Y en la página web de la Junta, esa que se examina ahora, hay un apartado que tiene una señal reconocida por la Unión Europea que permite a las personas con dificultades cognitivas acceder a la información en igualdad de condiciones y, por tanto, conocer qué decisiones toma un Gobierno que tiene los votos prestados para decidir por los ciudadanos durante 4 años. En aquel acuerdo nos instábamos a nosotros mismos a seguir poniendo poco a poco elementos y herramientas que permitieran hacer cada vez más accesible la información y los acuerdos del Consejo de Gobierno. Por eso hoy es el primer día que, como ustedes ven, nos acompaña una intérprete de lenguaje de signos y a partir de ahora, cada martes, todos los acuerdos del Consejo de Gobierno que se explican en su habitual rueda de prensa tras la celebración del mismo tendrán el acompañamiento de la interpretación de lenguaje de signos y a partir de la semana que viene, un desfase de una semana en la puesta en marcha de este servicio con otra por una cuestión meramente administrativa, también tendremos la transcripción simultánea para, así como les decía, ir dando pasos poco a poco que hagan, con la firme voluntad que tiene este Gobierno, accesible la información de los acuerdos del Consejo de Gobierno al conjunto de los ciudadanos. Estas son estas pequeñas cosas que han llevado su tramitación con concurso público y toda su tramitación administrativa de acuerdo a las leyes para contratar servicios como este, que finalmente van a ser impartidos los dos, tanto el lenguaje de signos como la transcripción simultánea por 2 empresas extremeñas, cuestión que también celebramos, pero son esas pequeñas cosas que probablemente tienen necesitan de muy pocos recursos públicos, pero que cambian grandes cosas. Hay en torno a 24.000, 25.000, 27.000, está la horquilla entre 25.000 y 27.000 los ciudadanos en Extremadura que tienen alguna dificultad auditiva. Por tanto, esto que viene haciendo la Asamblea de Extremadura, que es otra de nuestras instituciones democráticas de la región, hace muchísimo tiempo, pues ya lo implanta la Junta de Extremadura y entendemos que somos así objeto de buenas prácticas para el resto de gobiernos y administraciones, puesto que creo que somos el primer Gobierno que hace esto y nos parecía que era necesario, así que bienvenida a las profesionales que nos acompañarán a partir de ahora los martes en esta rueda de prensa del Consejo de Gobierno con la interpretación del lenguaje de signos y también la transcripción simultánea a partir de la semana que viene. Dicho esto y dada la bienvenida a las personas de FESA que nos acompañan, los asuntos que trae hoy el Consejo de Gobierno versan fundamentalmente sobre la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio. El primero de ellos es una convocatoria que tiene que ver con el que es un objetivo transversal de la acción de este Gobierno. El mantenimiento de la vida en los pueblos, el mantenimiento y el fortalecimiento de los servicios en los pueblos para que los ciudadanos de los pueblos no sean ciudadanos de segunda y tengan, por tanto, los mismos servicios asegurados que los ciudadanos que vivimos en las ciudades. Aprobamos hoy así la convocatoria de ayudas del Fondo de Cooperación para las mancomunidades de municipios de nuestra región con una dotación presupuestaria de 2.590.330 euros. La materialización de estas ayudas se formalizará a través de un convenio con ambas diputaciones provinciales, de tal manera que la Junta de Extremadura aporta al mismo 1.990.332 euros y cada diputación provincial 300.000 euros. El objetivo de esta convocatoria de ayudas al mantenimiento de las mancomunidades es precisamente el sostén de que sean las mancomunidades integrales de municipios, que como saben hay 30 en nuestra comunidad autónoma, sean capaces de prestar unos servicios que por sí mismos ayuntamientos pequeños no podrían prestar por falta de recursos. Estamos hablando del abastecimiento de agua potable, el alumbrado público o el tratamiento de residuos. Esta es una ayuda que se establece en nuestra comunidad autónoma en el año 2007, en el primer Gobierno de los socialistas de Guillermo Fernández Vara, y que se ha mantenido durante todo este tiempo y se ha venido mejorando en función de las distintas modificaciones que ha sufrido la Ley 1710, que es la Ley de Mancomunidades de nuestra comunidad autónoma. En concreto, en la pasada convocatoria
convocatoria de estas mismas ayudas que hoy aprueba el Consejo de Gobierno, modificamos las bases reguladoras para mejorar los requisitos, atendiendo a clarificar los mismos para los beneficiarios, ampliando los conceptos subvencionables, entendiendo de cualquier naturaleza aquellos que permitan el funcionamiento de los distintos servicios, puesto que no son iguales los servicios que dan unas mancomunidades y otras, y lo más importante, el abono del primer 50% de las ayudas desde el año pasado, que modificamos las bases reguladoras, se hace en el momento de la aprobación y concesión de estas ayudas a las mancomunidades integrales de municipios, que son, como cada año, en régimen de concurrencia competitiva. La segunda convocatoria es la que hace hoy la Junta de Extremadura para establecer ayudas para la modernización del olivar en la región para el presente ejercicio correspondiente al año 2018, con una dotación presupuestaria de 2.050.000 euros, financiados en un 75% por el Fondo FEADER, el resto entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Agricultura. El objetivo fundamental de estas ayudas de acompañamiento al sector del olivar en Extremadura es mejorar la competitividad de esas explotaciones mediante la adaptación de las mismas a las actuales técnicas de producción, así como a las condiciones actuales del mercado. En definitiva, les cito algunas de las actuaciones en materia de subvención, objeto de subvención, como sería el arranque de la totalidad de los olivos existentes, la preparación del suelo para la nueva plantación, las plantaciones, el injerto de olivo mediante el sistema de yema o de púa. En definitiva, acompañar a los olivicultores de Extremadura como titulares de las explotaciones agrarias dentro del registro de explotaciones agrarias, que son quienes pueden suscribirse, que son quienes pueden solicitar esta convocatoria de ayuda. El porcentaje de la ayuda máxima será del 50% de la inversión auxiliable aprobada. En la anterior convocatoria, que siempre me gusta darle los datos de la convocatoria anterior para poder ampliar así la información que les trasladamos cada martes, se presentaron 140 expedientes en la última convocatoria, con una inversión máxima de 1.297.000 euros, de la que finalmente se ejecutó, teniendo en cuenta que las bases reguladoras son del 50%, como les decía, se ejecutó 648.000 euros, el 50% de esa convocatoria que salió en la última de acompañamiento al sector del olivar en Extremadura. Autorizamos hoy también a la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio para realizar el encargo a Trasa para el apoyo de las labores auxiliares de todos los trabajos que tienen que ver con la prevención y extinción de incendios forestales de nuestra comunidad autónoma. La dotación presupuestaria para este encargo, perteneciente a fondos de comunidad autónoma, es de 528.887,45 euros. Estas son unas labores, un encargo que se viene haciendo desde el año 2004 y que necesita de la autorización previa del Consejo de Gobierno para que la Consejería pueda formalizarlo con la empresa pública. Si hay una agenda importante en la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio desde que se inició esta legislatura, esa, sin lugar a dudas, es la agenda de los regadíos en Extremadura. Convencidos de que la mejora de los existentes y la implantación de los nuevos van a fortalecer el empleo en la región, van a fortalecer la permanencia de vida en los pueblos y, por tanto, van a atender a este gran objetivo que tenemos del mantenimiento del mundo rural y de ese reto de la despoblación al que el conjunto de la acción del Gobierno está atendiendo en sus decisiones. Es una agenda muy importante sobre la que la Junta de Extremadura viene trabajando desde el minuto 1 y por eso hoy nos acompaña la consejera del ramo, la consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, para trasladarles los avances que en esta mañana ha autorizado el Consejo de Gobierno respecto a la autorización del convenio con el municipio de Villanueva del Fresno para su nuevo regadío, así como la redacción del proyecto de la obra de Tierra de Barro. Para todos los detalles, tanto técnicos como de financiación, y para poder explicar una agenda que es importantísima para nosotros, le paso la palabra a mi compañera, a la consejera García Bernal. Buenos días, muchas gracias, Isabel. En primer lugar, quería felicitar a todos los agricultores y agricultoras y a toda la gente que trabaja en el campo, porque hoy es San Isidro Labrador y es el patrón de los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, todos aquellos que hacen con su trabajo que todos y todas estemos alimentados y, en el caso además de Extremadura, con una producción de calidad extrema.
Como bien decía la portavoz, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta mañana para licitar la redacción del proyecto de obras del regadío de Tierra de Barros por un importe de 1.750.000 euros. El pliego que se acaba de aprobar significa que esa redacción del proyecto tiene una duración de 12 meses. Se ha hablado mucho a lo largo de los últimos años de este asunto. De hecho, les recuerdo que dentro del Plan Nacional de Regadíos de 2008 ya se hablaba del regadío de Tierra de Barros, pero desde luego, como bien señala la portavoz, si hay una de las políticas estratégicas del Gobierno de Guillermo Fernández Vara en esta legislatura es la política de regadío, la acción sobre el regadío en nuestra comunidad autónoma. Por eso sabéis desde siempre que en esta consejería ya hablamos con los decretos, con las publicaciones y con las autorizaciones de licitación. No hablamos de otra manera. Esta mañana seguimos hablando con decreto y esta mañana hemos aprobado lo que sería el último paso para que pueda ser una realidad las obras para transformar 15.000 hectáreas de 12 municipios de la comarca de Tierra de Barros. En otras palabras, y para que lo tenga claro todo el mundo, sabéis que siempre lo decimos, el regadío de Tierra de Barros va a ser una realidad sí o sí, porque esa es la voluntad de los regantes y porque esa es la voluntad de la Junta de Extremadura. Y espero y deseo que este proyecto transformador sume a todas las administraciones. Pero como nosotros no vamos a parar ni a esperar, por eso hemos licitado la redacción de ese proyecto. Imaginaros cómo tiene que ser la envergadura de este proyecto cuando solo la redacción significa un coste de 1.750.000 euros. Estamos hablando que en el proyecto básico que se hizo del regadío de Tierra de Barros ya aparece un coste aproximado de 195 millones de euros. Hay miles de familias de esa comarca esperando los riegos de apoyo para el olivar y la viña. Y no vamos a esperar de brazos cruzados y por eso se trae hoy la licitación de esa redacción del proyecto. Es una licitación muy importante porque es el último paso para que se hagan las obras. Para llegar aquí hemos hecho un proyecto básico, hemos hecho un estudio ambiental, hemos hecho un plan general de transformación, hemos hecho una evaluación ambiental estratégica, hemos hecho proyectos con consultoras internacionales y extremeñas para tratar los aspectos jurídicos y económicos de lo que supondría el regadío de Tierra de Barros. Hemos dado todos y cada uno de los pasos junto con la comunidad de regantes para que hoy se pueda licitar esa redacción del proyecto. Y un día tan señalado como hoy, San Isidro, no puede ser de otra manera que el día de San Isidro traiga ese proyecto, esa licitación tan demandada por los agricultores y regantes de la comarca de Tierra de Barros. Y les recuerdo, frente a este aspecto positivo, cómo nos encontramos a este proyecto cuando llegamos. No tenía presupuesto, el agua no llegaba a la parcela, no había nada, no se había hecho con la comunidad de regantes, nadie sabía nada. Y no es que no se hubiera hecho, es que se había engañado a los regantes de Tierra de Barros. Frente a eso, toda una trayectoria seria, rigurosa y de trabajo compartido y transparente con la comunidad de regantes. Hemos trabajado en estos 3 años duramente, claro, transparente, y llegamos a la redacción del proyecto. Pero lo más importante, como bien decía la portavoz, no es otra cosa para este Gobierno que la generación de empleo y de riqueza en una comarca y, como consecuencia, la fijación de la población al territorio. También este Consejo ha aprobado una actuación del regadío en Villanueva del Fresno. En este caso, es la autorización del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de esa localidad para poner en riego 260 hectáreas de la finca municipal que ya fue declarada de interés singular en marzo del año pasado. La Junta, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, va a aportar 2.335.000 euros a ese convenio y el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno 1.745.000. Cuando
Después de esto, de esta aprobación del convenio con el Ayuntamiento, lo único que quedaría es licitar las obras y estaremos en disposición de hacerlo brevemente, porque el proyecto ya está redactado. Como dato llamativo de este regadío, pues que el agua se utilizará del embalse de Alqueva gracias a un convenio internacional que se firmó en el año 2008 en Albufeira. Cuando llegamos, ¿qué nos encontramos de este proyecto? Nada. No existía ni en los nuevos regadíos del plan del Programa de Desarrollo Rural. Frente a eso, trabajo, hemos hecho viabilidad del proyecto, redacción del proyecto, plan general de transformación, evaluación ambiental, todos y cada uno de los pasos. Hoy se firma el convenio y esperemos que en los próximos meses podemos estar licitando las obras. En resumen, dos proyectos importantes, muy importantes, la licitación de la redacción del proyecto de Tierra de Barros y la firma del convenio con el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno para la futura licitación en los próximos meses de la obra de ese nuevo regadío. Seguimos trabajando y seguimos trabajando con transparencia, diálogo y con mucha rigurosidad técnica y política. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias, consejera. En último lugar, también decirles que el Consejo de Gobierno de hoy declara bien de interés cultural el Palacio de los Condes de Osorno, de Pasarón de la Vera. Es un edificio relevante de características que justifican su declaración. Constituye uno de los escasos ejemplos de la arquitectura palaciega del siglo XVI que hay en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, es un bien que por su relevancia histórica y artística merece esta declaración que hoy le otorga el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y con este BIC, bien de interés cultural, nos ponemos tanto la consejera y yo a responder las preguntas que quisieran realizarnos. Está encendido, ¿no? Preguntarle a la consejera sobre, creo que venía en el portal de la transparencia, el futuro decreto de ayudas de hasta 500.000 euros para las empresas de transporte de viajeros. Está el problema de Leda, si Leda podría en su momento beneficiarse de esta posibilidad. Mira, te respondo. Ese no es el problema de Leda. Leda tendrá otros problemas. Con Leda se firma el 28 de marzo de este año 2018 una ayuda directa por un valor de 309.445 euros. Leda en esos momentos nos pide un documento sobre esa adjudicación directa para poder ir a los bancos y tener liquidez. Hasta ahí. Tiene su adjudicación directa. Este decreto, sobre todo, va a afectar, es para este año 2018, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2018 y afecta sobre todo a las dos grandes empresas que han tenido obligación de servicio público durante el año 2016 y 2017, que se llaman Unión Bus y Mirat, y que su obligación de servicio público, porque la ley lo marca así, las obligaciones de servicio público son de 2 años máximo y empezaron el 1 de enero de 2016 y finalizaron el 31 de diciembre de 2017. ¿Se pueden presentar otras empresas que sus obligaciones pues no estén todavía, no tengan obligaciones? Por supuesto, porque es un decreto y luego saldrá la orden de convocatoria. Este decreto ha sido presentado al sector, a todo el sector del transporte por carretera en una reunión en la consejería, donde estaban todas las asociaciones que representan al sector. Ahora mismo, el día 18 de mayo, acaba el plazo para el portal de transparencia y luego saldrá información pública. A todos los representantes del sector se les ha enviado además el enlace para que puedan hacer todas las aportaciones. Pero esto no tiene nada que ver con Leda. Las cuestiones de las empresas en las empresas, las cuestiones del apoyo al servicio y a estas ayudas de minimis para evitar los desequilibrios económicos de las rutas en esta región, ahí sí tiene que estar la Junta de Extremadura porque es un apoyo claro y manifiesto al sector.
que además quiero recordar que las obligaciones de servicio público se ponen en esta legislatura, porque parece que aquí estamos hablando de obligaciones de servicio público de toda la vida y, perdón, las primeras empiezan el 1 de enero del 2016. Pongamos todas las cosas en su justa medida. ¿Sí? ¿Te ha aclarado? Gracias. Sí, pues precisamente hablando de obligaciones de servicio público, le quería preguntar por la del avión, ya que se anunció que posiblemente en junio podría estar lista, pero no hemos conocido mayores trámites, un poco cómo está la situación. Y también le quería preguntar por el tema de las tormentas de la semana pasada, que fue el director general la semana pasada a visitar alguna de las fincas afectadas, un poco qué se está haciendo desde la consejería. En cuanto a la primera pregunta, la obligación de servicio público aérea no la licita este Gobierno, la licita el Ministerio de Fomento. A la espera estamos. ¿Qué es lo que hace la Junta de Extremadura, en este caso la Consejería con competencia en materia de transporte? Pagarla. Y ahí están los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Pero eso le toca al Ministerio. Estamos esperando, esperemos que en los próximos días lance el Ministerio la licitación al DOUE, al Diario Oficial de la Unión Europea, porque así lo establece el procedimiento. En cuanto a las tormentas, mira, la Consejería tiene una forma de trabajar que es el domingo a las 22:18 horas, esta que está aquí, la consejera recibe una llamada del alcalde de Guareña, porque las tormentas habían la finca municipal destrozado. Como cualquier llamada que recibimos, incluso sin correo electrónico notificando, el lunes estaba el director general de Agricultura y Ganadería y el secretario general de Desarrollo Rural y Territorio. Pero más importante que estén los altos cargos es que estén los técnicos, porque tienen que hacer las valoraciones. Y los técnicos de la consejería están haciendo las valoraciones al igual que se hizo en tiempos con el incendio de Sierra de Gata, como se hizo con el Valle del Ambrós, como se hizo con las Vegas del Guadiana, como se ha hecho con las inundaciones del Tietar más recientemente y cómo se harán con estas. ¿Cuál es el trámite? Una vez hecho esa valoración técnica, se da traslado a la delegación del Gobierno para que lo eleve al Gobierno nacional que, al igual que el resto de las regiones, debe valorar y ver cómo aporta. Pero el trabajo de la consejería se hace desde el mismo día siguiente que eso. ¿Y cuál es otra labor que hace la consejería? Mediar con agroseguros para que las peritaciones y las valoraciones se hagan lo más rápido posible para que los agricultores y agricultoras puedan recibir lo que tengan asegurado. De hecho, ayer estaba toda la gente de Agroseguro haciendo también todas las peritaciones de la finca municipal de Guareña. Hola, buenos días. Yo, al hilo de lo que ha preguntado mi compañero, cuando se licite la obligación de servicio público para los vuelos, ¿qué cambia de lo que tenemos ahora? Quiero decir, la licitación la hace el Ministerio, pero la Junta ha podido participar en esa licitación, es decir, ¿va a poner condiciones, más condiciones de las que hay ahora? Y luego, con motivo del hoy el día festivo, ¿no?, para la gente del campo y demás, quería que me comentara, bueno, ellos están preocupados ahora sobre todo por el tema de la subida del petróleo y luego también por el tema de la PAC. Cuando estuvo aquí Antonio Tajani dijo que ese recorte del 5%, que se podría bajar algo, dejarlo en un 4 o una cosa así. No sé esto qué le parece a la Junta, si eso es suficiente o no. Gracias. Bueno, con relación a la primera pregunta, cuando uno licita, la administración que licita es la que pone las condiciones. Y las obligaciones de servicio público en este país, las condiciones las establece en función del mercado el Ministerio de Fomento. No solo la de Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, lo hizo igual con la de Almería-Sevilla o con las que hay en Canarias o las de las Islas Baleares. El tener una obligación de servicio público frente al contrato de publicidad existente da una mayor seguridad jurídica, un mayor cumplimiento de las prestaciones y vuelos diarios directos a Madrid, ida y vuelta en el día.
Los horarios son mucho mejores. Con lo cual, por eso, desde la Junta, desde la Consejería, se lleva trabajando desde el inicio de la legislatura en la consecución de esa obligación de servicio público, porque todas las memorias, todo el trabajo técnico se ha hecho en la Consejería, no se hace en el Ministerio. El Ministerio es el órgano que licita por competencias. Y en cuanto a la segunda pregunta, vamos a ver, en el tema de la PAC creo que está todo el mundo muy precipitado. Primero, el reglamento de la PAC sale el 28 y 29 de mayo después del Colegio de Comisarios, con lo cual lo que hay ahora son filtraciones. Punto 2. Inicialmente eso se tiene que debatir en el Consejo de Ministros de Luxemburgo del 18 y 19 de junio y luego entrará en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo tiene que decir mucho los grupos políticos. Y ya la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura, que es la española, la andaluza Clara Aguilera, del Partido Socialista Europeo, ya ha quedado muy claro cuál es el pensamiento que tenemos los socialistas europeos. Y en este caso, la Junta de Extremadura y el partido que lo sustenta no queremos ningún recorte de la política agraria comunitaria. ¿Por qué? Porque a nadie se le olvide que nosotros tenemos un problema de despoblación muy grande en Europa, un problema en zonas rurales. Y a nadie se le olvide que los agricultores y los ganaderos, las agricultoras y las ganaderas, son las que alimentan al mundo. Con lo cual, si queremos dotarnos de alimentos de calidad, si queremos la lucha contra el cambio climático, si queremos tantas y tantas cosas, todo eso lleva en un mercado común y un mercado único europeo, una política agraria común fuerte. La Junta de Extremadura no quiere una política agraria comunitaria para 27 países, dividida en 27 trozos y en España en 17. No, queremos unos pagos básicos directos comunes. Queremos, y estamos en otras cosas de acuerdo con esa propuesta que hay, los topes, que vaya el agricultor activo o profesional, pero todo eso se irá trabajando y se irá viendo. ¿En qué no estamos de acuerdo? En esa reducción del 5% que se traduce en que los pagos directos puede ser un 3,9%, pero es que nadie está hablando de las medidas de desarrollo rural, que hay un recorte del 10%, que es el segundo pilar de la PAC. Cuidado, cuidado. Entonces, todo eso luego, y además sabéis perfectamente que quien negocia todo esto en la Unión Europea es los Estados miembros. Entonces, que todo el mundo del gobierno de este país, yo del resto de los países me imagino que lo harán, si no cada uno, se tiene que poner a pelear, no, lo siguiente. Porque no es pelear para Extremadura, es pelear para este país, para un país que queremos que sea igualitario con sus agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas. No puede haber una política agraria común para 17 comunidades autónomas diferentes. Entonces, no estamos de acuerdo con ningún recorte en una política común agrícola en la Unión Europea. Sí, me gustaría preguntar por el nuevo decreto de la ITV que entra en vigor el próximo lunes, si no recuerdo mal. El diputado del PP, Víctor de Moral, acaba de decir en Cáceres que las ITV extremeñas públicas no están adaptadas a ese nuevo decreto y además denuncia un recorte en la inversión de la ITV públicas, por lo que la gente se está yendo cada vez más a las privadas. Madre mía. Le vamos a decir al consejero, ex consejero, al que privatizó las ITVs, que, bueno, vamos todo el mundo a estudiar, todo el mundo a trabajar y que se lo digan a la ITV privada de Jara y de la Vera. Claro, sí, estamos hablando. ¿Por qué estamos consintiendo en que se hable de las ITVs públicas, desprestigiando de esa manera? ¿Hay colas? Claro, con un parque automovilístico de los más antiguos, el más antiguo de este Estado, pues todas tienen que pasar por las ITV. ¿Estamos cuestionando a los funcionarios públicos? Espero que no. Esta consejería tiene un presupuesto para invertir en máquinas, en aparatos nuevos. Más de 300.000 euros. Hemos bajado la tasa de las ITVs agrícolas. Todavía estoy esperando que él, en plena crisis, hiciera eso con los agricultores de esta región.
Ah, claro, pero es que él no era consejero de Agricultura, ¿vale? Entonces, bueno, ya. Las ITV están preparadas y este Gobierno no va a privatizar ninguna ITV más, por si alguno o alguna tiene esa cosita. Tenemos una política clara de mantenimiento y mejora de los servicios públicos y entre ellos está las ITV. Porque además, lo que os he dicho, si tenemos la tasa más baja de este país y hemos reducido un 50% las de los vehículos agrícolas. Entonces, hombre, yo creo que ya está bien. Ahora ha cogido el caminito de las ITV y vamos por el caminito de las ITV. Bueno, pues ya está. Contestaremos si nosotros solo contestamos trabajando. Es como mejor se contestan las cosas en cualquier gobierno serio.